A 9 minutos de las 9 de la mañana volvemos a abordar el texto propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria que se presentó el 23 de julio pasado y que haya generado un intenso debate en diferentes ámbitos de la sociedad. Bueno, conocidas fueron las posiciones en su momento, las críticas del arzobispo Sturla, de la diputada Graciela Bianchi, del propio abogado Oenir Sartú a través de una columna en el semanario Voces. Esto digo para dar diferentes aspectos, de diferentes espectros políticos y o sociales. ¿Por qué? Bueno, porque trata un tema tremendamente sensible para todos, para todas las familias, que tiene que ver con la educación sexual de nuestros niños. Y vamos a hablar con Pablo Caggiani, consejero de primaria, para profundizar un poco en el tema de esta propuesta sobre educación sexual. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, un placer tenerte en la mañana de Arriba Gente. Un placer poder estar conversando con ustedes. Bueno, lo primero que tendría que preguntarte es, ¿leíste completamente esta guía, esta propuesta didáctica? Sí, la propuesta didáctica fue presentada la semana anterior. Es una actualización de una propuesta que era del año 2013. Capaz que informar un poco a la población, desde el año 2006 existe el programa de educación sexual en la órbita de ANEP, desde el año 2008 existe como contenido curricular en el programa de educación primaria del año 2008 y a partir de lo que son las instancias de formación de los maestros que desarrolla el Instituto de Formación en Servicio, los docentes señalaban la necesidad de contar con mayores instrumentos para poder abordar esta temática. Es así que se arma un grupo de trabajo que está integrado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, por Gurises Unidos y por los equipos del Instituto de Formación en Servicio para armar esta propuesta didáctica que además cumple con 3 leyes muy claras que dan cuenta del derecho de los gurises a recibir educación sexual. La primera es la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. La segunda es la Ley de Educación, que establece que este tema es transversal a todo el sistema educativo. Y la tercera es la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que establece que hay que formar docentes en este tema para poder trabajar con los derechos sexuales y reproductivos a nivel de todo el sistema educativo. Primaria, en este sentido, lo que hace es poner un material más a disposición de profesionales de la educación, que son quienes lo van a abordar en las aulas, con las familias y con las comunidades, porque el niño no está solo en el aula. Y a su vez Primaria tiene una política editorial en la cual, en la medida que aparece o un conocimiento científico nuevo que no estaba disponible en el momento en que se elabora el material, o aparecen errores o sugerencias de cómo mejorar la forma en cómo están señaladas algunos aspectos, Primaria no tiene ningún inconveniente en revisar. De hecho, esta guía hoy tiene un tiraje de 1000 ejemplares que tienen que ver con los cursos de formación en servicio, pero nosotros tenemos más de 20.000 maestros. O sea que en ese sentido... Sí, pero igualmente, a ver, yo escuché el argumento. La pregunta de si la leíste era porque lo primero que quería preguntar es si estabas en un todo de acuerdo con lo que ahí se expresaba. Sí, la leí. Iba a eso porque después, si querés, hablamos sobre el tema de que el tiraje son 1000 y hay 20.000 maestros, pero hay 1000 que ya se tiraron. Sí, primero hay que estar o de acuerdo o no, o por lo menos, a ver, si cuando lo leíste no sentiste que algunas cosas iban a generar este debate que está generando o que se podía entender que se vulneraba el derecho absolutamente total que tienen las familias de decidir sobre la educación sexual de sus niños. A eso me refería con la leíste. Sí, efectivamente la leí. Estos días la he tenido que leer de nuevo varias veces, sobre todo porque se ha dado un debate con recortes bastante parciales de algunos aspectos de... Salidas de contexto. Exactamente. Y sí, considero que es un muy buen material para apoyar la tarea del docente. De hecho, tiene todo un componente de abordaje metodológico y conceptual y después tiene una serie de actividades indicativas sobre algunos contenidos o algunas áreas donde efectivamente son temas que son muy difíciles para los adultos de ver cómo los abordamos con niños. Yo entiendo lo de la salida de contexto, porque lo he escuchado yo. Hoy en la mañana estaba escuchando debates radiales y llegué a escuchar, obviamente no voy a decir el medio porque quien lo escuchó,
pero que había determinado tipo de frases y determinado tipo de situaciones, fundamentalmente de ejercicios, que hasta podían propiciar el abuso en niños. Es decir, a ese nivel he escuchado de gravedad, ¿no? Porque es una denuncia tremenda, ¿no? A ver, para ponerlo como en claro, esto no mandata a los docentes a cumplir con las actividades, sino que da una serie de actividades indicativas. La actividad más cuestionada es la de las cosquillas, donde se forman parejas, donde hay una dinámica de trabajo en grupo y donde los gurises pasan por diferentes experiencias. Y el propósito de la actividad es justamente que los niños puedan enunciar cuando están en un lugar donde se sienten incómodos. Claro, si yo titulo que lo que vos denominás cosquillas y lo saco de contexto y digo que es una actividad en donde se plantean cosquillas, masajes y caricias, te armo un escándalo espectacular. Pero además está, digamos, las actividades tienen dos carillas, digamos. En la otra carilla están las preguntas orientadoras para dar cuenta de esto, es cuándo te sentís incómodo. ¿A quién le podés decir cuando te sentís incómodo si alguien te hace algo que no te guste, ya sea una cosquilla, un abrazo o otras situaciones que son más complejas? Y que el niño tome conciencia, construya que el cuerpo es de él. No nos olvidemos que las situaciones de abuso en general están naturalizadas en los niños. La forma de resolver estas situaciones, además del trabajo de los equipos, además de estar pendientes de la lógica de cuidado, tienen que ver con que los niños enuncien que hay situaciones que le quedan incómodas. Además de que en la construcción del sujeto hay sujetos que se sienten mejor cuando tienen efectivamente un abrazo o algún tipo de contacto físico con otro ser humano, y hay otras personas que somos más reticentes y no nos gusta que te acerques más de medio metro. Bueno, eso es parte de la construcción de una subjetividad, y eso es trabajar en educación sexual, no solo es una versión acotada de la educación sexual. Entonces, a nosotros nos interesa que este debate se dé en la sociedad. Nos parece además muy saludable que cada vez que se hace algo en la escuela, el mundo adulto discuta y discuta de la manera más fundadamente posible. Primaria está abierta a todo tipo de sugerencias, y sucede que hay agentes que en realidad tienen una lectura del tema que está atravesada por aspectos sobre los cuales primaria no se mete, no solo no se mete, sino que no corresponde que opine, tiene que recibir las opiniones y ver cómo se procesa. Concretamente con la cuestión de la ideología de género, que es una cuestión que ha sido planteada por algunos de los actores. Bueno, la guía lo que recoge es el marco jurídico que hay respecto al tema, el conocimiento científico que hay respecto al tema y algunos elementos de propuesta didáctica para que profesionales de la educación trabajen en las aulas y con las comunidades, pero en definitiva es el profesional de la educación el que termina resolviendo cómo trabaja el tema. Sí, hay ilustraciones que tiene la guía que hace unos años atrás eran impensadas que se pudieran trabajar en una escuela, digamos, en cuanto a parejas del mismo sexo. En ese sentido lo digo. Y es decir, vos lo que decís es que recoge lo que el ordenamiento jurídico de nuestro país hoy contempla. Pero además recordemos que hace 20 años, si vos trabajabas educación sexual sin un consentimiento escrito de las familias y donde lo trabajaras mucho, era posible que terminara el docente sumariado, cumpliendo con una cuestión que tiene que ver con el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir este tipo de cosas. Le era posible, se lo sacaría, ¿no? Probablemente terminaba No, era así. Yo creo que en este sentido Uruguay está dando pasos. Si la gente observa en la página de primaria donde está disponible la versión de la propuesta didáctica, hay otros documentos que tienen que ver con esto de orientar el trabajo de la sexualidad, la discapacidad, de cómo abordar este tema desde la familia. Y en este sentido es claro que efectivamente vamos a tener que continuar revisando. Hoy el diario El País señala y maneja una versión donde una red de padres, la red de padres responsables, según lo que se ha llamado así, un conglomerado que ya reúne, según el diario, a más de 2.000 personas, más de 2.000 padres de niños que asisten a los centros educativos. Una de las cosas que propone a la ANEP, o que le va a proponer a la ANEP, mejor dicho, es un nuevo mecanismo para encarar el tema de educación sexual, y es que se trabaja en el aula con el previo consentimiento informado y firmado de los padres, como diciendo,
el primer responsable sobre la educación sexual, en este caso de los hijos, soy yo el padre. Para primaria el acuerdo y la alianza con las familias en el proceso educativo es clave. Entonces, no solo la educación sexual, cualquier otro de los tipos de saberes que distribuye la escuela, se construye necesariamente con la familia de los gurises y con las comunidades donde viven esos gurises. O sea que en ese sentido, primaria está abierta a recibir cualquier tipo de propuesta. ¿No se opondrían entonces, en principio, a esto que fuera a través de un consentimiento firmado? Hay que ver bien cuál es la propuesta, en tanto la modalidad de la propuesta garantiza el derecho de los gurises a recibir educación sexual, va a correr por cuenta de cada institución. Sucede lo mismo, por ejemplo, con los colegios privados de carácter confesional. Bueno, la parte de educación sexual, en tanto sea conocimiento científico veraz, la pueden ordenar como más entiendan pertinente de acuerdo a su credo religioso. Primaria no se mete en cómo se enseña religión, en eso está claro que no. Ahora, se han criticado determinados puntos, que reitero lo de la contextualización, porque si no queda solamente lo que dicen quienes se oponen y han puesto el grito en el cielo. Es decir, cuando se habla de una aparente intromisión o un intento con demasiada fuerza de meter como una suerte de tercer género, es decir, no hablar exclusivamente de que los seres humanos somos hombres y mujeres, sino que somos hombres, mujeres y además podemos ser intersexuales, con una serie de explicaciones de cómo llegar. Yo te pregunto, por ejemplo, el texto afirma en una parte, y estoy leyendo entrecomillado, que las prácticas sexogenitales pueden expresarse en solitario o en vínculo con una o más personas. Porque si esto es así, esto claramente es una definición cuasi swinger de la actividad sexual. Yo sí lo leo así. Por eso digo, hago la prueba de sacarlo de contexto y leer solo la frase para que vos me digas qué significa esto. Eso efectivamente tiene un contexto y el contexto es cuando se define qué son las prácticas sexuales. No nos olvidemos que la propuesta didáctica está orientada a maestras tituladas y lo que hace es una caracterización de qué son prácticas sexuales como para poder tener claro el tema. Lo otro que aparece también fuera de contexto es aquella frase de que los varones tienen pene y las nenas puntos suspensivos. Eso aparece descontextualizado en el debate porque lo que hace ese párrafo que está en la página 69, 70, es caracterizar que las nenas lo que tienen es vulva, no vagina es un órgano que es interno, por lo tanto no es correcto, y no tienen pene, tampoco sería correcto porque está en la definición por la negativa respecto a la configuración del hombre. Digamos, ahora si la discusión es los varones tienen pene y las nenas puntitos suspensivos, queda como si la guía estuviera sugiriendo que habría... No, la guía lo que está aclarando es categóricamente cómo se definen cada uno de los órganos y cuáles son las expresiones que son correctas y cuáles son expresiones que son incorrectas y que sin embargo son utilizadas cotidianamente, porque la definición de las nenas no tienen pene es usada por todos los papás en el momento de explicar alguna situación. Alguna de las cosas. Hay un capítulo a las cosas por su nombre, es decir, entrecomillado, digo las cosas por su nombre, o sea, como para llamarlas como tienen que ser, pene, clítoris, vulva, testículos, pero también aparece ahí la palabra calentura. Sí. ¿Por qué se incorpora un término que podríamos hasta denominar como lunfardo? O sea, por tomar como definición de lunfardo esa palabra que recoge una voz hay muchas voces populares, pero por ejemplo, a ver, lo digo yo que soy un anticuado total, yo en un medio de comunicación como la televisión no defino una excitación sexual como una calentura, porque me parece que es una palabra demasiado fuerte. Si la estoy usando ahora es solamente por el hecho de que estamos haciendo la entrevista. El capítulo ese donde dice introducir el tema destacando la importancia de manejar correctamente el lenguaje y llamar a las cosas y objetos, partes del cuerpo, emociones por su nombre. Jugar con algunos ejemplos. Calentura. Buscarla en el diccionario, hacer mención a sus diferentes significados en el deporte, en una discusión, en una relación de pareja, en cuanto a la salud, la fiebre, etc. Exacto.
La educación sexual se da en un contexto de sociedad que yo no voy a abundar, donde tenemos un montón de nombres para un montón de situaciones que no son los correctos, que son parte o del lunfardo o del habla coloquial. Parte de lo que hace la educación sexual es el habla coloquial pasarlo a expresiones que son correctas. De hecho, cuando preadolescentes o adolescentes que están en una etapa de cambios en la vida, la escuela trabaja con esos cambios, la escuela explica esos cambios, explica los motivos de esos cambios, también interviene sobre el tipo de relaciones que esos cambios determinan. Si no hubiera, digamos, ningún tipo de intervención de las instituciones educativas o de la familia en los cambios que determinan la transición hacia la adolescencia, tendríamos una situación un poco más compleja. De hecho, uno de los desafíos que tiene Uruguay es resolver el embarazo no deseado en las adolescentes más pobres, que tienen 20 veces más probabilidad de quedar embarazadas si viven en Casaballe que si viven en Carrasco. Por lo tanto, de hecho, la guía incurre en un capítulo que son los métodos anticonceptivos. Exacto. Y los nombra sin pelos en la lengua. Una descripción cabal. Es que no nos olvidemos que todavía estamos en una sociedad en la cual hay mitos sobre la sexualidad que todavía corren muy fuertemente, aunque nos parezca que no. Por ejemplo, lo de que la primera vez no pasa nada, ni en materia de enfermedad de transmisión sexual, ni en materia de embarazo, sigue existiendo en el imaginario de determinados grupos, y nosotros no podemos tener adolescentes que transiten esa etapa de la vida sin la información correcta, porque además empiezan a definir y a tomar opciones de vida sobre información que es incorrecta. Lo que quiero que quede claro es que lo que muchos critican, estoy dejando la parte moral, religiosa, lo que muchos critican es vuelvo a utilizar lo de la palabra intromisión, porque de alguna manera es lo que pueden sentir algunos padres o los que algunos juristas han dicho puede llegar a ser hasta inconstitucional. Que una guía ofrezca determinado tipo de trabajos, de talleres, de ejercicios para introducir, por ejemplo, estoy hablando de un lenguaje, por ejemplo, estoy hablando de la forma de tratamiento que debo tener hacia otro tipo de género sexual que la guía me lo está planteando, cuando de repente en casa queremos enseñar otra cosa, de otra manera. Entonces, allí es donde hay como una suerte de choque entre lo que dice la Constitución, que yo puedo hacer puertas adentro de mi casa, y lo que me plantearía, en todo caso, esta guía, que sería que le enseñaran a mi hijo o hija cosas que no comparto en la enseñanza familiar. Se entiende claramente lo que quiero decir, no quiero ser más explícito, pero se entiende lo que apunto. Pero es que, a ver, saquémoslo de la propuesta didáctica, que repito, es para docentes que son formados, son titulados y que están, y no hay ningún docente que trabaje contra la familia, ¿no? O sea que eso cada uno de los colegas lo va a ir manejando de la mejor manera. Vamos a otros temas. La escuela tiene que trabajar o no el origen del universo. Tiene que trabajar o no con las diferentes proposiciones científicas que hay acerca de cómo empezó el universo. Sí, lo tiene que hacer. Aunque en la familia la versión, por las razones que fuera, sea otra, la escuela tiene que poner a disposición de los gurises el conocimiento científico disponible. Aunque el conocimiento científico disponible todavía no tenga claro cómo es esa situación. Yo creo que acá el lío no se arma porque hay dos como visiones diferentes. Una que plantea la validez de lo científico y deja algunas actividades para efectivamente la vida privada, sino que hay una dificultad con la construcción de los roles de género. Y yo creo que ahí sí hay un debate que excede, digamos, lo que es primaria. ¿Cuál es esa dificultad, Pablo? Que es cada vez que el concepto de ciudadanía se amplía un poquito, digamos, el concepto de ciudadanía viene de la época de los griegos, digamos, pero cuando se jura la Constitución no votaban ni las mujeres, ni los negros, ni los gauchos, ni los analfabetos, ni los que no tenían propiedad, ¿no? Bueno, cada vez que corremos un poco más el concepto de ciudadanía, incorporamos a alguien más en la lógica de los derechos, en este caso la infancia, siempre tenemos algún ruido con la situación previa. No nos olvidemos que hasta la Convención de los Derechos del Niño, los niños no eran sujetos de derecho.
las personas tenían derecho a la educación desde mediados del siglo XX, universalmente consagrado por UNESCO, etc. Ahora, el niño como sujeto de derecho aparece hace 20 años, 30 años. Es decir, que es muy reciente eso. Ni que hablar de las cuestiones que tienen que ver con la equidad de género, con una agenda que no es la que está planteada en la propuesta didáctica, pero que es parte del debate, digamos. Entonces, Primaria lo que hace en ese sentido es volver a ponerse a disposición para que en la medida que aparezcan mejores propuestas para abordar esta temática, en tanto logremos garantizar el derecho a la educación sexual de niños y niñas de este país, no tenemos ningún inconveniente. Y a propósito, ¿cómo tomaron las críticas que realizaron? Bueno, Humberto lo repasaba, ¿no? ¿Cómo tomaron estas críticas que han hecho el cardenal Daniel Sturla y la propia diputada Bianchi, que es una de las actoras, de los actores políticos que han estado haciendo punta en el tema, sobre esto, digamos, en cuanto al tema de que criticaron la influencia de la ideología de género, por llamarlo así? Ahí hay algunos debates que no son de primaria. Y que aparecen con la propuesta didáctica. Daniel Sturla es alguien que ha planteado que está de acuerdo con que exista educación sexual. De hecho, la propuesta didáctica es acompañada por algunos colegios de carácter confesional. Inclusive Graciela Bianchi en principio estaba debatiendo con un texto que no existía. En la medida que logró tomar contacto con la propuesta didáctica, dice, bueno, la menos mala de todas las que hay es esta, tiene cosas para corregir, quedamos a disposición del Parlamento porque se nos planteó que íbamos a ser fueran convocados. ¿Pensás que se ha suavizado un poco la crítica por estas horas? Yo creo que en la medida que se empezó a conocer el texto completo, salieron de escena algunos recortes que no eran la caricatura de la propuesta didáctica. No obstante ello, repito, nosotros siempre estamos dispuestos a evaluar y a modificar lo que sea modificable, lo que sea necesario modificar, con el centro de garantizar el derecho de niñas y niños. Tenemos muchos mensajes, pero, a ver, yo lo he dicho en más de una oportunidad, hay temas muy sensibles. Normalmente todos los temas que tratemos que de alguna manera se metan puertas adentro de cada casa, generan polémica y a veces generan reacciones que, a ver, las estoy leyendo, lo entiendo, hay una enorme cantidad de mensajes, simplemente y a modo de ejemplo pongo el de Cecilia, que dice que es mamá de 2 niñas de 7 y 8 años, pone en grande, no estoy de acuerdo con esto, la educación sexual se enseña en casa, por dar uno de los ejemplos. Los otros, sinceramente, le digo, no los voy a leer porque, además de que son algunos de repente relativamente ofensivos, no han entendido el por qué me puse con Pablo en determinado momento en el abogado del diablo, como se dice habitualmente, porque quería rescatar todas las cosas que yo fui escuchando, que también me pregunté si estaban sacadas de contexto, porque lo primero que tengo que confesar claramente es que yo no agarré la guía y la leí completamente. Sí leí la columna de Oenir Sartú, sí leí otra columna de Valenti. ¿Por qué? Porque como son personas que están vinculadas a la izquierda, de alguna manera, que tuvieran voces discordantes, me llamaba la atención. Por supuesto sabía la posición que podía tener Sturla, no necesitaba ni escucharlo, más allá de que siempre es un hombre muy ponderado a la hora de realizar, y es muy atendible lo que plantea como debate. Pero lo hice un poco a modo de decir, bueno, a ver, tenemos esta frase, tenemos esta enseñanza. Por eso te hice la pregunta concreta con respecto al tema swinger, porque yo sé que eso lo recibe una maestra, pero esa maestra, ese maestro, también tiene una condición sexual personal. Exacto. Y la interpretación que le puede dar a la guía que está recibiendo puede tener que ver también con su modo de ver la sexualidad. Por eso tiene que ser algo que me parece, tiene que estar muy acotado. Yo creo que es más, hay docentes que estos días me han dicho que hay partes de la propuesta didáctica que les resultan de utilidad, no tanto las actividades, porque ellos tienen otra modalidad de trabajo con el tema y con las familias, y eso es parte de las posibilidades que ofrece un material que es un insumo más. Lo otro que me parece relevante, porque en estos días que se ha debatido el tema,
nosotros los que estamos debatiendo el tema somos todos adultos, ¿no? Somos todos viejos ya, experientes. Y todos pasamos por experiencias de educación sexual hace 2 décadas, o 3 décadas, o 4 décadas, donde en realidad el sentido que se le daba más bien era de, bueno, prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención del embarazo no deseado, y alguna cosa más en biología, cuando teníamos suerte de tener algún buen docente tercero del liceo. Claramente todas fracasaron, ¿no? Pero además, ese modelo de que la educación sexual solo tiene que ver con los aspectos reproductivos, no es el modelo que está en la propuesta didáctica. Cuando uno plantea, hay educación sexual desde los 3 años, a los 3 años no se enseña mecanismo de prevención del embarazo. A los 3 años el niño está construyendo la necesidad de definirse él y la necesidad de definir al otro, al par, a niña o niño, digamos, que son diferentes, que es seguramente la primera vez que sale del entorno familiar, contenido de educación sexual en 3 años, por ejemplo, son los trabajos que hay en la familia. Entonces, no tiene que ver necesariamente con lo que el mundo adulto asocia con educación sexual. Bueno, vamos con una buena, la encontré. Me costó, tengo que decir que me costó. La de Alicia. Pero claro, le hice la voz. Dale, así quedas como el bueno y yo quedo como el malo. Dale, hoy cambiamos los roles. Dice Alicia Álvarez, estoy de acuerdo, aún no leí el manual, pero prima facie, entiendo que forma parte del derecho a la información de los niños. Muchas veces la educación familiar no se corresponde con la información objetiva. Criar a los niños en un ámbito de violencia puede ser muy natural para una familia, pero no es la educación que un niño debe recibir para ponderar unos mensajes y otros. Quedó bien él. Siempre cae parado. Bueno, hemos estado dialogando con el consejero de primaria, Pablo Galliani, a propósito de esta propuesta didáctica. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y siempre es un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Vamos cerrando por aquí la entrevista con Pablo.